I would never dishonor my husband, and I don't think I have. Do you blame yourself? I mean, I know that there are fans of his who blame you. I do. What could you have done different? And what do you blame yourself for? About 8,000 things. 8,000 million things. Could you have stopped it? Yes. Could you have stopped it permanently? No, but I could have been diligent. En ese video del por qué odian a Courtney Love hablé de que porque se lleva mal con los 6 miembros de Nirvana, que es escandalosa y problemática, que se lleva mal con esta u otra personalidad famosa. Toqué varios puntos, pero las respuestas en los comentarios tenían un patrón muy común, porque ella fue la culpable del fallecimiento de Kurt Cobain. Bienvenidos una vez más a mi canal. Ya hablé de Courtney Love como artista, como figura pública, como madre. Toqué muy por encima el tema de Kurt, por lo que lo cubrí en el video anterior, donde era evidente que tenían una relación sumamente complicada y por sobre todo violenta. Les conté la versión oficial de los hechos en cuanto a la decisión que tomó Kurt con respecto a tomar su vida, pero hoy hablaremos de qué lleva a la gente a creer que ella tuvo que ver. Entonces hoy vamos a hablar de ¿Courtney Love fue la culpable? No creo que necesite decirles, pero igual lo voy a hacer. Tienen que ver los videos anteriores, el de Courtney sola, porque se habla de ese interés que ella tiene por el legado de Kurt con Nirvana, y el segundo porque es la historia oficial que salió en los medios, para que puedan contrastar las dos versiones. Hay muchos detalles que mencioné en ese último video que son importantes. Esta teoría la voy a basar principalmente en la película documental del 2015 Soaked in Bleach, en donde quien nos guía en la historia es Tom Grant, investigador privado contratado por Courtney para encontrar a su esposo cuando escapó de rehabilitación. Tengan en cuenta que la versión de ella es la misma que la conclusión oficial presentada por el Departamento de Policía de Seattle. Entonces, bueno, por fechas y según la autopsia, Kurt falleció el 5 de abril. El 3 de abril, el investigador recibe la llamada inicial de Courtney. Se hace énfasis en que Tom Grant es un buen profesional, serio, respetado, con buena trayectoria, historial y reputación. En esa primera llamada, Courtney le dice que necesita ayuda con una tarjeta de crédito robada. Se identifica indicando que es una persona conocida y por eso no es un asunto para la policía. Tom cuenta que ella llegó a él por pura coincidencia, por el directorio telefónico. Era un domingo y no había mucha gente trabajando. Courtney cita a Tom y a su colaborador en el Hotel Península en Beverly Hills donde se estaba quedando. Tom cuenta que lo primero que ella dijo al abrir la puerta fue: si le filtran esto a la prensa los demandaré a la mierda. Entonces ella empieza con su versión. Kurt se había escapado de rehabilitación en Los Ángeles, compró un tiquete a Seattle, pero nadie sabía de él. Cuenta que reportó la tarjeta de crédito de Kurt como robada al banco, aunque esto no fuera cierto, pero el fin de ella era cortarle los medios económicos. Voy a citar varias frases importantes que salieron en el documental, pero tengan en cuenta una cosa: Courtney no quiso dar su versión para esa producción. Entonces tenemos 3 versiones de lo que ella dice en ese documental. La primera, que son las más importantes y destacadas, son grabaciones del mismo detective, es decir, la voz de la misma Courtney. Por supuesto, yo les haré saber cuáles son esas. La segunda es la narración de Tom. Ella me dijo, ella me contó. Y la tercera, lo que dice la actriz que interpreta a Courtney en ese documental, que puede ser que esté citando a Tom palabra por palabra de cómo fue esa conversación con Courtney, o puede que sea el libreto mismo. Entonces tengan en cuenta eso. Voy a citarla, pero no quiere decir que haya sucedido así. Ahora, Tom le dice a ella que igual Kurt sin tarjetas podría conseguir dinero de otro lado. Ella le contesta: ese tipo no puede tomar un taxi él solo aunque quisiera. Tom cuenta entonces sobre el estado en el que estaba Courtney. Ella recibió a los detectives usando un camisón que no dejaba nada a la imaginación y está acompañada por otras personas. Él dice que ya luego se entera de que esa situación supuestamente es una rehabilitación a puerta cerrada, lo que lo sorprendió ya que todo el tiempo ella estaba metiendo sustancias.
En lo que ella narra los hechos, cuenta que Kurt tenía una escopeta y hace mucho énfasis en que él está en un estado suicida. Tom dice que desde el inicio vio muchas banderas rojas en esa situación. ¿Cómo así? Que lo contacta por una tarjeta de crédito robada y luego le dice que tiene que ir a buscar a un hombre en ese estado mental. Tom dice que es ahí que decide documentar todo el proceso de investigación y es por eso que tenemos tantas grabaciones. Al siguiente día se ven de nuevo con Courtney. Ella le dice que llamó al banco y le dijeron que Kurt alcanzó a comprar 2 tiquetes de avión. No le dijeron a dónde, pero ella asume que uno fue para Atlanta a recoger una guitarra y el otro a Seattle. Menciona que Kurt puede que esté con Michael Stipe, vocalista de la banda R.E.M., pero se echa a llorar pensando en la posibilidad de que uno de esos tiquetes de avión sea para otra persona y menciona que cree que Kurt quiere el divorcio, que anteriormente le había dejado una nota indicándole que la iba a dejar. Tom cuenta que luego de eso ella siempre mencionaba el tema del divorcio. Ella luego indica que la única razón en la que sucedería un divorcio es si ella le descubre una infidelidad y que cree que esto ha ocurrido. Más de una vez ella menciona a Kristen Pfaff, bajista de la banda Hole, la misma a la que pertenece Courtney. Kristen también tuvo un fallecimiento medio raro a tan solo 2 meses después de Kurt. También menciona a una chica de nombre Caitlin, quien era la que le proporcionaba las sustancias. Puede que sea esta Caitlin la mujer con la que supuestamente vieron a Kurt días antes de su fallecimiento y que comenté en mi video anterior. Tom menciona entonces cómo Courtney estaba celosa de cualquier mujer cercana a Kurt y tenía una necesidad de saber cada uno de sus movimientos. Ahora bien, lo comenté en mi video anterior. El 7 de abril se reporta que Courtney sufre una posible sobredosis y se tiene que llamar al número de emergencias. Se le dio de alta 2 horas y media después. Al mismo tiempo fue arrestada por estar en posesión de esas sustancias y otras cosas más, que luego su equipo reportó que no había sido una sobredosis, sino que había sido una reacción al Xanax. En una mezcla de grabaciones de la misma voz de ella y escenas con la actriz que la interpreta, Courtney le confiesa a Tom que ella había filtrado esa noticia falsa a la prensa con la intención de que Kurt la viera, se preocupara por ella y apareciera, además de querer despertar la simpatía de la gente por ella. Ahora, acá yo misma noté una inconsistencia con las fechas, pero puede que sea yo la que esté mal. En el documental muestran esto como si Courtney le confesara a Tom lo de la filtración de esta noticia al día siguiente de contratarlo, estando cara a cara en Los Ángeles. Sin embargo, después, ya les digo cuándo, Tom se entera de que ella es arrestada, mientras él estaba en Seattle buscando a Kurt. Entonces, o ella le hace la confesión el 4 de abril, de hecho en el documental dice ayer, entonces pudo haber sido el 3 de abril, y la noticia sale el 7, que para mí es mucho tiempo para retener una noticia como esa en términos de tabloides, o todo pasa el 7 de abril y ella le confiesa lo que hizo a Tom ya tiempo después, que para mí en términos del documental, si manipulan esos pequeños detalles, ¿qué otra cosa no cambiarán en términos de línea narrativa? Siguiendo en este mismo contexto de que ella filtró esa noticia a los medios, se recalca esta actitud que ella tiene de que cualquier publicidad es buena publicidad y que igual la prensa ya la veía como trágica. Además, como tenía un álbum por salir, eso también impulsaría las ventas. En más grabaciones, Tom le pregunta a ella si no pensaba que Kurt en algún punto se daría cuenta de que ella jamás estuvo hospitalizada. Ella dice que no y que sobornó a quienes tenían esa información. En el documental aparece el autor de Love and Death, The Murder of Kurt Cobain, Max Wallace. Todas esas grabaciones que Tom tiene y que adquirió por esos días le fueron dadas a él para su libro. Para Tom, muchas cosas que ella decía le parecían raras. Por ejemplo, tienen grabaciones como ella se quejaba de que Kurt no quería hacer ciertas cosas con Nirvana y ella estaba frustrada porque Nirvana le quitaba oportunidades a Hole. Por ejemplo, Nirvana se iba a presentar en el Lollapalooza de 1994, pero de último minuto Kurt decidió retirarse. Ella en los audios se queja de que a Hole le habían ofrecido esa presentación primero, pero la rechazaron para que Nirvana se pudiera presentar, costándole entonces a ella ese espacio y ese pago.
En el video anterior mencioné que la escucharon a ella gritándole a él por eso. El siguiente actuar de ella es presentar un reporte a la policía de Seattle por persona desaparecida, presentándolo a nombre de Wendy, la mamá de Court. Exacto, no fue la mamá como quedó en la versión oficial, fue Courtney. En los audios ella dice que lo hizo para que las personas la tomaran en serio. Obvio, en los medios salió que había sido la mamá de Court con toda la información que Courtney había dado, que Court se había escapado de un centro de salud, que tenía una escopeta y tenía ideas de quitarse la vida. Kurt Cobain's mother, Wendy O'Connor, filed a missing persons report on her son because he reportedly fled a quote-unquote facility. She did not clarify whether that was a treatment center or not, but that's what people are speculating. She was worried about Kurt because he had a shotgun in his possession, and she considered him suicidal. Para ese punto, Tom ya estaba trabajando poniendo vigilancia en las casas de Court y Courtney. Ella insiste que él está en Seattle. Indica que a Court le gustan los hoteles y que usa el seudónimo Simon Ritchie o Bill Bailey para registrarse en ellos y evitar usar su nombre real. Obvio, cuando Tom busca por hoteles, nada surge. Eso hasta que en un motel, que en Estados Unidos es un hotel de paso, barato, no como para lo que se usa en Latinoamérica, sí da con un Bill Bailey. Cuando Tom le informa a Courtney de este hallazgo, ella le dice que no quiere que Court se entere de que ella lo está buscando, que simplemente mande a alguien para vigilarlo. Pero a los 15-20 minutos vuelven a hablarse por teléfono y se entera de que Courtney había llamado al sitio, a pesar de que había dicho que no quería que Court supiera. Tom insiste en poner vigilancia en las casas. Ella insiste que no vale la pena porque él no va a estar allá, en su casa en Seattle, que si él estuviera allá ya se habría enterado, que Cali le hubiera dicho. Michael Cali Dewitt era el niñero permanente de Frances Bean Cobain. Lo mencioné por encima en el video anterior y acaba de ser una figura más importante. Por niñero permanente me refiero a que él vivía en esa casa y aparte era un amigo de años de Courtney, con quien también había tenido una relación. Tom cuenta que antes de esa charla ella había mencionado al tal Cali y que no confiaba en él porque era un mentiroso y aparte era, al igual que Court y Courtney, un adicto a las sustancias. El 6 de abril Tom insiste en mover la investigación a Seattle, pues porque Court se escapó para allá. Ella lo autoriza a irse. Se muestra a una amiga preguntándole a Courtney o a la actriz que hace de Courtney por qué no va también ella a Seattle y ella dice que no, que tiene cosas que hacer en California. Tom le dice que no le diga a nadie para que Court no se entere que lo están buscando y se va. Save the American icon, Tom. Tom se pone en contacto con Dylan Carlson. Dylan es el mejor amigo de Court, también lo mencioné en mi video anterior, y Courtney le había hablado de él. Dylan se reúne con Tom y le dice que, si bien Court ha estado bajo mucha presión, ha estado manejando bien las cosas y que no está en un estado de quitarse la vida. Hablan del matrimonio de la pareja. Dylan dice que habían estado peleando mucho por ese entonces y que no entiende por qué él se casó con ella. Como les conté, Court tuvo una sobredosis en Roma. Y también les conté que Courtney aseguraba que había sido un intento de Court por quitarse la vida. Sin embargo, Dylan dice que todo el mundo sabía que aquello había sido un accidente. Y recordemos que el mismo Court supuestamente se lo había dicho a Dave Grohl. En su momento, eso es reportado como una sobredosis accidental de mezclar alcohol con medicamentos. Pero, según Max Wallace, fue luego de que Court muriera que Courtney saldría a decir que ese había sido un intento por desvivirse y que Court había tenido otros antes, como esa vez que él se encerró en un baño y llegó la policía. La versión de ella es que Court había sufrido de esa sobredosis porque había consumido 60 pastillas que estaban empacadas de forma individual, que esa cantidad no pudo haber sido un accidente. Max cuenta que para la investigación que hicieron contactaron al médico que atendió a Court en Italia y que esa cantidad de pastillas no era cierta. En su momento, Court, Courtney y su médico dijeron que había sido un accidente, que fue hasta que él falleció que la versión de ella cambió, cuando nadie más nunca dijo que Court tuviera esas intenciones. Tom cuenta que para Dylan la idea de que Court se pudiera desvivir era casi como un chiste. En ese primer encuentro del investigador con Dylan hablan de la escopeta. Si él tenía esas ideas, porque ella lo dejó comprar eso y porque Dylan lo dejó comprar eso también. Dylan dice que porque Court no tenía esas ideas,
A Cole le habían confiscado las armas en esos eventos en el que Courtney llamó a la policía, y eso se habría cruzado con la entrada de un ladrón a la casa de Court, que por eso compró un arma nueva y por eso el arma estaba registrada bajo el nombre de Dylan, que si Court tuviera esos pensamientos o los hubiera manifestado, el mismo Dylan no lo hubiera dejado comprar una escopeta. Teorías descartadas. Se hace énfasis en el documental, usando testimonios de amigos de Court, de que él no estaba en ese estado de terminar con su vida, que la gente le da por analizar sus letras y así, pero hay entrevistas del mismo Court diciendo que la gente exagera mucho las cosas que él canta. Tired of people thinking, trying to put too much meaning into my lyrics, you know. También en una entrevista para Rolling Stone que salió el 27 de enero de 1994, poco más de 2 meses antes de fallecer, el mismo Court diría: aún veo cosas, descripciones de estrellas de rock en algunas revistas. Sting, el ecologista, y Kurt Cobain, el tipo quejoso, neurótico y malhumorado que odia todo, odia el estrellato del rock, odia su vida. Y nunca he sido más feliz en mi vida, especialmente en la última semana, porque los shows han ido tan bien, excepto esta noche. Soy un tipo mucho más feliz de lo que mucha gente cree que soy. Ahora, algo muy reportado es que Court sufría muy frecuentemente de problemas estomacales desde su adolescencia y que esto afectaba su vida diaria, afectaba sus humores, lo cansaban, no lo dejaban dormir, lo hacían perder peso y tener náusea hasta vomitar. Se dice que esto afectó su salud mental y en búsqueda de calmar sus dolores lo llevaron a adicciones a varios tipos de sustancias. Esto combinado con su fama, la carga y los excesos de esta. Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago ardiente y con náuseas, dice una frase de esa última carta que dejó. También en una entrevista dijo: cuando regresé de nuestra segunda gira europea con Sonic Youth, decidí consumir heroína a diario debido a una enfermedad estomacal continua que había estado sufriendo durante los últimos 5 años. Y eso me había llevado literalmente al punto de querer suicidarme. Durante 5 años, todos los días de mi vida, cada vez que tragaba un trozo de comida, experimentaba una sensación insoportable, ardiente y con náuseas en la parte superior del revestimiento del estómago. Se dice que en el famoso Unplugged estaba vomitando sangre y bilis y que 10 días después tuvo que ser hospitalizado. En una entrevista dada en diciembre del 93, 4 meses antes de lo sucedido, él dice: It isn't a specific stomach ailment, it doesn't have a name or anything. It wasn't a matter of finding out what disease I had. It's psychosomatic, it's part of my nervous system. But I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band. I didn't care if I was alive, you know. I mean, it had been going on and building up for so many years that I was, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So I just thought, if I'm gonna die, if I'm gonna kill myself, I should take some drugs, May as well become a junkie, because I felt like a junkie every day, El tema con esa entrevista es que con respecto a ese tema de su estómago, literal empieza así. How's your stomach? Did you find anything to... It's gone. Yeah? Yeah. I finally have been prescribed the right stomach medicine after 6 years of being in constant pain. Finally, I haven't had a stomach problem for like over a year now. And I've tried every drug available, except for this one last one that's brand new, and it finally worked. And when did they find the medicine that they cured? About a year ago. That's good. Yeah. Entonces creo que podemos, y en el documental es lo que hacen, descartar sus dolores estomacales como una razón para lo que hizo. Se habla también de la maldición Cobain, que la comenté en mi video anterior, de cómo familiares de Court habían tenido historial de acabar con sus vidas. Mencioné a un abuelo y a un tío. En otras versiones se habla de 3 tíos. En el documental también descartan esta posibilidad. Por ejemplo, dicen que el abuelo de Court fue un policía y que un día en un bar su arma se cayó, se disparó sola y le dio a él, pero que él incluso alcanzó a preguntar si los presentes estaban bien antes de desplomarse, y que el tío o tío abuelo falleció por complicaciones luego de una caída en unas escaleras, pero que no habían sido intentos por desvivirse en ninguno de los casos. Continúa la búsqueda.
Volviendo al cuento, les comenté que Kurt supuestamente le había dejado una nota a Courtney diciéndole que la quería dejar. Se hablan luego de 2 notas. Una de ellas cuenta ella en audios que él se la dio en Roma, es decir, en los eventos de la sobredosis. Ella dice que era una nota de despedida de su, ya saben, y la segunda en la que él habla del divorcio. No hay pruebas de ninguna de estas notas, ya que ella dice que por consejo de alguien más las destruyó, ya que eran muy feas. Para el día 7 de abril, Tom y Dylan están en la tarea de buscar a Kurt. Tom le cuenta a él el dato que le dio Courtney de que a Kurt le gustaba quedarse en hoteles. Dylan dice que eso es ridículo, que Kurt odiaba los hoteles elegantes, que a él le gustaban los sitios baratos y que es más, con Courtney solían irse a esos sitios baratos a drogarse y quedarse ahí por un par de semanas viviendo de máquinas expendedoras. Ese día ambos llegaron a la casa de la pareja en Seattle, se metieron por la ventana y trataron de encontrar a Kurt, pero no hubo resultado ni respuesta. Están tratando de encontrar también la escopeta que pues legalmente pertenece a Dylan. Bajo el colchón de la cama principal encuentran el medicamento con el que Kurt tuvo una sobredosis en Roma. Dylan se la guarda y dice que está bien, que Courtney le da permiso de quedarse con eso. En diciembre de 1994, 8 meses después, Courtney da una entrevista a Rolling Stone. En esa entrevista dice que aparte de la nota que salió al público, Kurt le dejó a ella una carta más larga. En la entrevista dice que la tiene en una caja de seguridad y que en un futuro se la mostraría a Frances. En grabaciones de Tom, que no se especifica cuándo se grabaron, él le pregunta por esta carta. Ella le explica que es una carta más larga en un sobre sellado, que Kurt probablemente la había escrito mientras estaba en rehabilitación. Tom le pregunta dónde la encontró y ella dice que en su habitación debajo de sus almohadas. Tom le dice que en ese momento en que entró con Dylan a la casa de Kurt y Courtney, fueron a la habitación y él estuvo revisando, volteó almohadas y hasta el colchón y no vieron absolutamente nada. Ella le dice que sí, que le mostró esa carta a la abogada de Kurt y al oficial de policía encargado del caso. Show it to you, whatever you, if you want to see it. Yeah, I'd like to see it. I'd like to see it, but what I'm telling you is it was not there the night before the body was found, or the night before that, because we, you know, you can ask Dylan about this. We pillows up. We were looking. If we looked under the mattresses, that's where the right note was. There was no note. Right. Legal envelope, white envelope, never sealed. Yeah, but you want it? Yeah. It's definitely separating. It was right under my pillow. Okay. I had a bunch of pillows on that side. It was right there. All I can say to that, Courtney, is if you say so, that I looked. Luego de descartar el motel donde Kurt supuestamente se estaba quedando bajo un seudónimo, Dylan se comunica telefónicamente con Courtney y ahí ella les dice que vuelvan a la casa y que busquen en el closet, que es ahí donde Kurt guarda sus armas, detalle que no había dicho anteriormente. Es en ese momento en que Courtney está en eso de la sobredosis y el arresto, cuando Tom está con Dylan en Seattle, y en el documental lo contaron antes por cuestiones narrativas o la prensa se guardó esa noticia por un par de días. Tom y Dylan entonces vuelven a la casa y encuentran algo que no estaba ahí la primera vez. Otra nota, esta vez de Cali, el que era niñero residente, amigo y ex de Courtney. Tom dice que la carta no tenía ningún sentido. Kurt, no puedo creer que te las arregles para estar en esta casa sin que yo lo note. Eres un por no llamar a Courtney y al menos hacerle saber que estás bien. Ella está con mucho dolor, Kurt, y esta mañana tuvo otro accidente. Ahora está en el hospital nuevamente. Ella es tu esposa, ella te ama y tienen una hija juntos. Sé serio para al menos decirle que estás bien o ella se va a morir. No es justo, hombre. Haz algo ahora. Intenté buscar la versión de este tipo y aunque se nota que intentó ser figura pública por su propia cuenta, literal no hay nada con respecto a esos días. En entrevistas habla del legado de Kurt y su música, pero de los hechos como tal, de él donde estaba en horas específicas y eso, no dice nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¡Eso es muy importante! La abogada de Kurt, a la que Courtney le había mostrado la supuesta carta que él le había dejado a ella en la almohada, se llama Rosemary Carroll. En el documental dicen que ella es la madrina de Frances Bean Cobain. Sin embargo, la información que yo tengo es que su madrina es Drew Barrymore. Lo que sí encontré es que Rosemary era la esposa de Danny Goldberg, el manager de Nirvana. Ella también hace apariciones en las grabaciones de Tom y está de acuerdo con él cuando hablaron de esa nota
nota que Cally dejó supuestamente. Cally era una persona que Rosemary conocía muy bien y en la opinión de ella esa carta parecía plantada, que no tenía sentido. No fue escrita por Cally, no era una carta sincera. Pensé que Cally la había escrito porque él sabía que Court estaba muerto. Volviendo a la búsqueda, una vez Tom y Dylan encuentran esa supuesta nota que dejó Cally, van al armario donde Courtney les había dicho que podría estar el arma, y pues obvio no encuentran nada. Llega entonces el 8 de abril, el día en el que el cuerpo de Court es encontrado. La investigación post-Court. Ese día, Tom y Dylan se dirigen a unas cabañas que son propiedad de los Cobain afuera de la ciudad para ver si encontraban algo. Se detuvieron por gasolina y Dylan hace otra llamada. Tom cree que está hablando con Courtney. Para ese punto, Courtney no se comunicaba directamente con Tom, sino que solo hablaba con él a través de Dylan. Sin embargo, Dylan no estaba hablando con Courtney. Está en esa parte del documental que se escucha la voz del electricista que encontró a Court. A él lo habían llamado para hacer unos trabajos de vigilancia en la propiedad de una estrella de rock, pero nada más. Se topó con aquello por casualidad. Había una puerta cerrada, puerta de vidrio, y vio el cuerpo, que para él era evidente que se había disparado. Lo que hace el electricista es llamar a un DJ local de una estación de radio. Entonces, cuando Dylan hace esa llamada, se entera por un amigo que escuchó que encontraron un cuerpo en la casa de Court. Tom y Dylan encienden la radio y confirman la noticia. El investigador entonces le pregunta a Dylan de que cuál es ese invernadero del que hablan. Él le explica que es una habitación encima del garaje, en donde guardan madera y así. Para Tom sonaba como un armario de escobas. Tom dice que no entiende por qué nadie le había hablado de ese invernadero, si era una estructura tan obvia, y por qué ni a Dylan ni a Courtney se les ocurrió que revisaran ahí también. Obviamente, cuando llegaron al sitio ya todo está rodeado de autoridades y periodistas. Tom intenta hablar con el oficial a cargo de la escena. El oficial le manda a decir que ahorita estaba ocupado, que lo llamara después. Tom se sorprende ante esta respuesta. Él había estado en esa casa el día antes, pero a ese policía parecía no importarle lo que tenía para decir. En una escena de un crimen, en ese punto tan temprano de la situación, seguía estando sobre la mesa que hubiera sido un homicidio. Entonces, ¿cómo así que llega alguien diciendo que tiene información y que estuvo ahí unas horas antes y aún así lo dejen ir? Norm Stamper, jefe de policía, dice que sí, que en lo que pasó con Court hubo policías que pecaron de cínicos, escépticos y sospechosos. Ya en esta parte del documental empiezan las opiniones de expertos, forenses e investigadores con respecto a lo rápido que las autoridades determinaron la causa de muerte como suicidio. La policía lanzó el comunicado con la conclusión el mismo día que encontraron el cuerpo, lo que para los entrevistados les parece sumamente irresponsable sin haberse llevado a cabo una investigación previa, y más si se trata de una figura pública con quienes la gente va a lanzar muchas más preguntas. Tom dice que él no culpa a la policía, que culpa a ese reporte de persona desaparecida que Courtney puso, ya que eso los guió a sacar esa conclusión tan apresurada. Ella planteó eso para que la conclusión de que Court se hubiera quitado la vida fuera obvia. Para Tom, varias cosas no cuadran. Por ejemplo, que Court se había atrincherado en el invernadero según el reporte, cuando en las fotografías se muestra una puerta sin ningún obstáculo, que la manija de la puerta se cerraba desde afuera. Entonces alguien fácilmente pudo salir de ahí, cerrar la puerta y ponerle seguro. Que en el reporte hay dos versiones con respecto a un banquito que había allí. Primero dice que el banquito estaba frente a las puertas, como colocado ahí en el sitio y ya. Pero luego en el reporte dice que el banquito estaba bloqueando las puertas. Por eso se habló del atrincheramiento, que no importa si las puertas pudieran cerrarse desde afuera o no, igual estaban bloqueadas desde adentro con el banquito ese. El paramédico que llegó al lugar dijo que ese no había sido el caso, que no había ningún banco bloqueando la entrada. Tom pide entonces las fotos tomadas ese día. El oficial de policía a cargo del caso le dice que no se revelan fotografías en casos de suicidio y que nada de lo que Tom exponga le hará hacer cambiar de opinión sobre la conclusión del caso. Ese oficial de policía renunció al tiempo después, ya que salió a la luz que sobre él estaba encima una investigación por robo y plantación de evidencias en otros casos de homicidio. Varias de esas fotografías siguen siendo un misterio al día de hoy. Tom continúa contando más inconsistencias, como que los oficiales que determinaron la causa de muerte no estaban capacitados para llegar a esas conclusiones, y que por la época que era, 1994,
vieron lo evidente y cerraron el caso. Kurt fue cremado 6 días después de su hallazgo y el Departamento de Policía de Seattle tardó 30 días en determinar las huellas dactilares encontradas en el arma que le devolvieron a Courtney y que ella incineró. El invernadero también fue destruido y cualquier otra evidencia que hubiera allí. El paramédico dice que a pesar de lo que se dijo en los medios, la cabeza de Kurt no estaba horriblemente deformada y que él seguía siendo reconocible. Otro detalle es que uno de los policías tomó la billetera de Kurt que estaba en el suelo, sacó su licencia de conducir y le tomó una foto. Los medios lo contaron como que Kurt había dejado su licencia afuera a propósito para ser reconocido. En otro audio de una conversación de Tom con Rosemary, hablan de que los artículos que están saliendo están citando cosas que no están en la nota, pues la última nota que dejó Kurt, que los únicos con acceso a ese papel son él, Courtney y la policía. Tom especula que Courtney le está diciendo a los medios cosas que no están escritas, como ya no es divertido para mí, no puedo vivir esta vida, con el fin de continuar con esa narrativa de que eso siempre había estado en la cabeza de Kurt, además de negar rumores de que ellos se iban a separar. Hablan del análisis toxicológico. En la sangre de Kurt se encontraron 1.52 miligramos por litro de heroína. Para alcanzar ese nivel en la sangre, Kurt se debió haber metido más de 200 miligramos, 3 veces más de lo que se consideraría letal. Se opina que no sería posible que Kurt con ese nivel de sustancias pudiera siquiera estar consciente para tomar un arma, que incluso al más adicto de los adictos, esa dosis le hubiera quitado la conciencia. Hay una posibilidad de que se disparó antes de que las sustancias hicieran efecto, pero los entrevistados, los profesionales, opinan que ¿por qué lo haría? Que para ellos, en lo que saben de sus experiencias profesionales, una cosa no cuadra con la otra, lo de inyectarse y luego dispararse sin haber sentido el efecto. Sin embargo, no dieron acceso a los documentos de la autopsia y ellos mismos dicen que no saben por qué. En 1998 sale un documental llamado Kurt y Courtney en el que Tom colaboró. En ese documental refutan eso de la sustancia, de que Kurt se había metido tanta que estaría incapacitado para manejar un arma, pero en Soaked in Bleach refutan esa refutación, es decir, explican que no refutaron bien ya que hicieron una falsa equivalencia de metadona ingerida con heroína inyectada. La segunda, al irse por las venas, tiene un efecto casi que inmediato. También se analiza la posición del cuerpo de Kurt con el arma. Él estaba sosteniendo el cañón con la mano izquierda y la escopeta estaba volteada, es decir, con el gatillo y la parte que uno se pone en el hombro mirando hacia el techo, y había quedado en medio de sus piernas. Sin embargo, el casquete de la bala usada también estaba del lado izquierdo y, dada la posición del cuerpo y del arma, esta debió haber caído al lado contrario. Es decir, Kurt sostenía el cañón con la izquierda y con la derecha accionó el arma. Como el cargador con las balas está al lado del gatillo, el casquete usado debió haber caído para ese lado. La teoría es que al momento del disparo a Kurt se le giró el arma, por eso esta estaba boca arriba y en ese giro el casquete cayó al lado contrario. En Soaked in Bleach dicen que esto es imposible que pasara ya que las escopetas no hacen eso. Y segundo, ahí estoy haciendo maromas para que YouTube no me castigue, entonces perdón por mi explicación. El cuerpo, al momento de caducar de forma tan automática, genera un espasmo que bloquea los movimientos. La forma en la que el cuerpo de Kurt tenía el arma sostenida fue la forma en la que estaba al momento de disparar. Por eso su mano seguía sujeta al cañón y por eso descartan que el arma se hubiera girado. Según, para que el casquillo hubiera caído en el lugar donde se encontró, su muñeca debería estar girada de una forma anormal. La otra es que el casquillo hubiera rebotado de un lado a otro, pero esa teoría también la descartan para poner sobre la mesa que Kurt no estaba solo cuando se accionó el arma. Fue Rosemary la que empujó a Tom a seguir investigando el tema, ya que ella le aseguraba que Kurt no estaba en ese estado de atentar contra su vida. Supuestamente, semanas antes, Courtney se había contactado con ella diciéndole que Kurt la iba a dejar, entonces que por favor le consiguiera el abogado de divorcios más duro y mala leche que pudiera, y que incluso preguntó si había forma de anular el acuerdo
prenupcial que habían firmado. Se cuenta que un mes antes, el 1 de marzo, Kurt habló con Rosemary antes de dar su último concierto en Alemania. Le pidió que quitara a Courtney de su testamento. 2 días después, él sufre esta sobredosis en Roma. A ambos, a Tom y a Rosemary, se les hacía raro que ella no hubiera ido ni una sola vez a Seattle a buscar a su esposo. Ella le dice a Tom que cómo fue que no lo vio en el invernadero cuando fue a buscarlo a la casa la primera vez. Tom se excusa diciendo que él ni siquiera sabía que este invernadero existiera. Rosemary le dice que ella estaba con Courtney cuando habló con Dylan y la escuchó diciéndole que fueran a buscar allá. And he said, no, she never told me to check the greenhouse. Wow. So, I mean, that's, it's obvious that they're lying. yeah. Cuando Tom y Dylan fueron a la casa por primera vez, era de noche y era una noche supuestamente lluviosa, que si nadie le dijo que existía ese lugar, pues que cómo iba a saber. Y aparte no solo fue Tom el que falló en verlo, 5 oficiales más que fueron a buscar a Kurt de día tampoco revisaron el lugar y nadie lo vio tirado ahí dentro como estaba. ¿Y recuerdan esa nota que Courtney supuestamente le había mostrado a Rosemary, la del sobre en la almohada? Pues no, a ella no se la mostró. Se la mostró a Danny Goldberg, el esposo de ella, pero a ella nunca se la dejó ver. Cito un audio de Rosemary sobre la nota final de Kurt. Esa nota de suicidio es una mezcla de cosas que había escrito antes y de alguien que copió su letra. Esa es mi teoría y mucho de ella es intuición. Creo que toda esa rareza con Cali, viviendo en la casa durante varios días, mientras estaba el cadáver de Kurt en el otro lugar, creo que tiene que ver con la nota de suicidio. Tom confronta a Courtney sobre inconsistencias en el texto. Como ya sabrán, ella leyó la carta al público y luego él se hizo con una copia. En la lectura ella dice, estoy acostado en nuestra cama. Él dice que cuando él fue a la casa, la cama estaba perfecta. Entonces, ¿cómo así que Kurt estaba en la cama cuando escribió la nota? Connie le dice que no, que ella era la que estaba acostada en la cama cuando estaba leyendo eso. Y la verdad fue así como yo lo asumí cuando hice la traducción de ese audio. Rosemary entonces empieza a trabajar con Tom. Ella se vio con Connie en la noche del 6 de abril y le muestra a Tom unas cosas que ella había dejado en su casa, una maleta con cosas. En el documental muestran cómo ella le pasa un papel a Tom en el que se ve como si alguien practicara escritura de letras. En los audios ella dice, I think someone went through his notebooks, found passages that could plausibly be cobbled together to his site, and traced them. I think they were traced. Yeah. Or forged or something like that. Well, Are you taping this call? La vaina acá es que una vez que Rosemary se entera de que Tom la ha estado grabando y que tiene intenciones de que esas grabaciones se hagan públicas, ella deja de trabajar con él e incluso lo amenaza con acciones legales. Tom le responde diciendo que dé un paso al frente con esa teoría de que alguien desvivió a Kurt y la presiona diciéndole que hay jovencitos copiando lo que Kurt había hecho. Volviendo a la nota, se habla de lo diferente de la escritura en partes de esta. Una investigadora forense compara la nota que supuestamente dejó Kurt con esa hoja encontrada de Courtney en la que se estaba practicando escritura de letras. La investigadora sí encontró coincidencias en esas últimas frases que otra investigadora explica que tampoco tienen consistencia con el resto del texto. El texto grande habla de la relación de Kurt con la música, pero esas últimas frases son para Frances y Courtney. Ella también dice que esas frases de sigue adelante, el mundo será mejor sin mí, son demasiado estereotípicas. Es lo que uno esperaría leer en una nota como esas para que no haya lugar a duda. Volviendo a Tom, él quiere investigar al tal Cali, pero Courtney le dice que no, que ya no está, que está en otra ciudad en rehabilitación o con amigos en esta otra ciudad. Tom dice que ok, que va a hablar con Dylan entonces. Courtney le dice que ok, que lo va a llamar. Tom lo espera y cuando se entera de que él ya llegó, Dylan está en la segunda planta con Courtney. Tom comenta que él debió haber llegado directamente a hablar con él y no con ella primero. Y cuando se sentó con él, Dylan se acababa de meter sustancias. Cito a Tom, el narrador. No sé por qué Courtney hizo eso. Ella sabía que yo tenía unas preguntas serias que hacerle y me lo manda en un estado mental drogado cuando ni siquiera puede hablar. Dylan era un adicto y era Kurt quien le proporcionaba las sustancias. Sin él, su dependencia y fidelidad se volvían a Courtney. Mencionan que esto de pasar a depender de Courtney pasó con muchos de los que dependían del dinero de Kurt. That he was going to finish the relationship. Divorce. I mean, he never flat out said anything like that or any implications about it to me.
What did he... I mean, he didn't even make any hints, as far as I know, about any kind of divorce or anything like that. I mean, the thing is, it's like, the time he would have been communicating any sort of, sense that he wanted to kill himself was already was when he came back from Exodus, when I didn't see him, But if he bought the gun before he went, and you think he was now suicidal... I don't think he was necessarily, planning to kill himself at that point, necessarily. I mean, I don't know, though. I mean, if he had been, totally suicidal from the outset, he would have used the gun that day, probably, or something, you know what I mean? Why did he, go down to try to go through treatment? Why do you think? I mean, because there was all the fucking pressure on him to go through treatment. His wife's telling him he needs to go through treatment. His record company, his management, they're all like, oh, you have to get off drugs. Put it this way, if I seriously thought Kurt had been murdered, the people, if I thought Courtney was involved, or if I thought, someone, they would be dead now, flat out. I would kill them if I thought that was the case. Tom decide entonces mandarle una carta oficial a Courtney diciéndole que las cosas están muy raras y que él seguirá indagando, incluso cosas de ella. Ella se comunica pero no le menciona nada de esa carta. Lo que hace es hablar de Cali, diciendo que cree que él debió haber escuchado el disparo. Con Tom teorizan que él sabía mucho antes lo que había pasado con Kurt, mucho antes de que el electricista hubiera llegado. Tom le pide a Courtney traer a Cali para una prueba de polígrafo. Ahí la relación entre ellos ya estaba tensa. Courtney promete conseguirle a Tom todo lo que él requiera, incluyendo el reporte del caso, y que cuando lo haga, más le vale a Tom disculparse. Él promete que lo hará. Courtney nunca le entregó nada. Otro dato que se muestra es que Courtney le hizo 13 llamadas a Kurt mientras él estaba en rehabilitación el 31 de marzo, pero él no le contesta ninguna llamada a Courtney. A Tom le dijo que solo lo había llamado una vez. Y el último dato que no cuadra es que Kurt sí estuvo con Cali y su novia 2 días antes. La última vez que Cali ve a Kurt es el 2 de abril. Por registros telefónicos, ese día Courtney habló con Cali 8 veces. Sin embargo, cuando ella contacta a Tom el 3 de abril, le dice que nadie ha visto a Kurt desde que se escapó del centro de rehabilitación. Otras teorías y final. Ahora bien, en ese documental no se acusa directamente a Courtney, simplemente cierra con que hay muchas inconsistencias con respecto a lo que pasó y muchas mentiras dichas por ella. Y la justicia funciona así, miente en una cosa y se pondrá en tela de juicio todo lo que digas después. El que sí hace una acusación más directa es Hank Harrison, padre de Courtney. Él de hecho tiene un libro, Love Kills: The Assassination of Kurt Cobain. No hay duda de que era capaz. No puedo demostrar que ella apretó el gatillo, pero sí puedo demostrar su participación con un alto grado de certeza. Hank empezó con esta teoría cuando se reveló una nota encontrada en la billetera de Kurt, la que encontraron junto a su cuerpo. La nota decía: tú, Kurt Cobain, ¿aceptas a Courtney Michelle Love como tu legítima esposa? Incluso cuando ella es una perra con granos y se está quedando con todo tu dinero para doparse y prostituirse. Esa nota, cuando el escándalo por ella surgió, salió Courtney a decir que la había escrito ella misma, que el texto era una burla a sus votos matrimoniales y que ellos como pareja tenían la costumbre de hacerse ese tipo de notas entre ellos. Otra cosa más que se le cree o no se le cree. Hank también cuestiona las acciones de la policía de Seattle, como revelar algunas, no todas, fotos de la escena 20 años después, 20 años tarde para él. Realmente el libro de Hank no revela nada nuevo de lo que ya discutimos acá, que las inconsistencias con la escena, que las inconsistencias de la nota final, que el análisis toxicológico, o sea, no da más información con respecto a eso. Y con respecto a su hija, habla prácticamente de lo que hablamos en su video original, que es problemática, que tiene problemas de sustancias, que la consideran manipuladora y que usa a otros artistas de la escena del rock para avanzar su carrera, algo que es discusión pública y no lo tomó tan en serio porque en un momento llega a cuestionar la paternidad de Frances, cuando pues a ver, esa muchacha tiene la misma jeta del papá. Danny Goldberg, a quien ya mencioné, manager de Nirvana y esposo de Rosemary, en su libro Serving the Servant, Remembering Kurt Cobain, y en las entrevistas para ese libro dice que conoció a Tom solo una vez y esta es su perspectiva. I met Tom Grant once was enough, and he's still tweeting about it. He was a detective who has been spinning for all these years the conspiracy theory, and he gave me his
reasons about why he thought this was very suspicious. And I said to him, don't you think the Seattle Police Department would investigate this? It's kind of front page news and they're under a lot of scrutiny. And he said, oh, I know how police departments can be corrupted. So at that point, I stopped paying attention to him because that was, to me, absurd. The implication being that Courtney was somehow going to waltz into a Seattle police station and corrupt them. I don't think they would even let her into a police station, especially in those days. But I just feel that was enough for me. Your ex-wife, Rosemary Carroll, also had a very different reaction originally to Kurt's death. What do you attribute that to? I attribute that to Tom who taped her without her knowing it, and then edited the tape in a way to alter her feelings. And she has never ever said anything publicly to agree with him. But he took these edited tapes and put them on the internet, and people believe that that's her view, but she's never said that. Y dice también que la gente atenta contra su vida y uno muchas veces no logra entender por qué, que sencillamente la gente está dolida y por eso recurren a esas teorías conspirativas. Ese video que está en YouTube tiene un comentario de Tom desde su cuenta oficial, diciendo que Danny se rehúsa a contestar sus preguntas. Insiste en lo que creía Rosemary de Kurt. La conclusión es la siguiente: si lo que dices es verdad, ¿por qué tú y Rosemary no han presentado cargos contra mí por grabar ilegalmente las llamadas telefónicas entre Rosemary y yo? La respuesta es sencilla: si lo hicieran, yo me enfrentaría a cargos penales, pero al mismo tiempo Rosemary tendría que hacer una declaración en la que se sabría la verdad. Otros autores como Ian Halperin, quien escribió Who Killed Kurt Cobain, junto a Max Wallace, insiste en estas mismas teorías y le pide a Courtney que se haga una prueba de polígrafo. Hay una entrevista hecha por la periodista Caitlin Moran en donde se menciona una entrevista que ella le hizo a Courtney en 1994. Durante esa conversación me contó sobre la pérdida de su virginidad, la primera vez que se fue a Kurt, la primera vez que Kurt tomó todo eso. Dejé casi todo fuera del registro, excepto esa parte en la que dijo que Billy Corgan era un gran polvo. 2 semanas después, Kurt se suicidó. Everett True de Melody Maker me llamó y me dijo: el rumor que estoy escuchando es que Courtney se estaba acostando con Billy Corgan mientras Kurt estaba en rehabilitación. Vio su entrevista sobre que Billy era un gran polvo y por eso se saltó la rehabilitación y se pegó un tiro. Con respecto a eso, Courtney sí ha revelado, como lo hizo en el documental Montage of Heck, ella sí admite que antes de los eventos ella sí consideró engañar a su esposo, pero que nunca lo hizo, y esa fue la razón para ese intento que tuvo en Roma. Casi lo hice una vez, y él lo sabía. No tengo idea de cómo lo sabía. El plan nunca llegó a nada. No pasó nada, pero la respuesta fue que tomó 67 Rohypnols y terminó en coma porque pensé en engañarlo. Quiero decir, joder. Why do you think your husband himself? He was ganged up upon. Courtney, do you really feel? I don't know. You feel his death is your fault? In this instance, yes. Because? Because I didn't need to call for an intervention. I shouldn't have called for an intervention. I just panicked. Because you tried to get him off drugs, and because he was not able to get off drugs, even though you were trying to do the right thing, it's your fault. He thought it was a waste of space. Yes, I told him he had dropped the baby. And I was mean about it. I wasn't really mean, but I wasn't nice about it. And you think that's why he did it? Because you said to him, a major reason. I do. I think that's a major reason. All right, and also he felt like a waste of space and a sellout, and he'd made everything too huge, and it was his fault that everything was too huge. Otra teoría habla de que Kurt tenía intenciones de dejar Nirvana, y esto le terminaría costando muchísimo dinero a muchísimas personas. En una entrevista él dijo: es una buena idea colaborar con Courtney. Me gustaría, pero para ser sincero, preferiría dejar mi banda y unirme a Hole. Ya sabes, solo porque cuando he tocado con ellos hay un nivel de conexión un poco más alto que con cualquier otra persona con la que haya tocado. Es increíble, pero pues que Kurt caducara también caducó a Nirvana, entonces no veo ninguna razón por la que alguien lo mandara a caducar. Hay otra arista en esta historia. David Portnow de la discográfica Peak Records con sede en Seattle reveló que el músico Eldon Wayne Hawke, llamado El Duce
el Deuce, no sé, que ese man le mostró una maleta llena de dinero 8 meses antes del fallecimiento de Kurt y que le había dicho que era dinero que le habían pagado por deshacerse del líder de Nirvana, que en su momento no le creyó, pero que cuando vio un clip de él diciendo lo mismo recordó esa anécdota. Para el documental de la BBC Court and Corney, él dijo que en diciembre de 1993 le propusieron el dinero en una tienda de discos de Hollywood, pero que él rechazó el dinero. Luego, en una entrevista en su casa de Riverside, California, en abril del 97, dijo: "Maldita sea, ojalá lo hubiera aceptado, hombre". Afirma que sugirió a otro amigo para que llevara a cabo el asunto. Oye, $50,000 hablan mucho. Según dicen, Hope pasó un detector de mentiras después de que le preguntaran directamente si había recibido la oferta, pero ninguna de sus afirmaciones fue verificada. Ahora, a tan solo 2 días después de la extraña entrevista, fue atropellado por un tren sin testigos presentes. Ese personaje era súper controversial y además tiene otra entrevista en la que sí dijo que creía que Kurt se había autodesvivido. Entonces, hay otras personas más que indican que no es posible que Kurt haya tomado su propia vida. Sin embargo, casi siempre es gente que, si bien conocieron a Kurt, no hacían parte de su círculo cercano. Cito a Chris Novoselic, que contestó un post de Reddit: "No puedo creer que la gente piense que yo confesaría que soy parte de una conspiración criminal, especialmente en línea. Además, le ruego a cualquiera que crea que tiene alguna evidencia real de un crimen que vaya a la policía. Finalmente, una de las razones por las que estoy convencido de que Kurt se suicidó es que compró una escopeta del calibre 20. A Kurt no le interesaba cazar pájaros o ardillas. Compró esa arma de fuego como un dispositivo de suicidio. El suicidio no es racional". Entonces ahí lo tienen. Yo no tengo conocimiento de criminalidad ni de investigaciones policíacas más allá de ver videos de YouTube, entonces no tengo los mejores fundamentos para mis conclusiones, pero sí voy a decir que en el documental ignoran varias cosas: ese evento en el que el mismo Kurt cuenta que se puso en las vías del tren cuando era adolescente y esa gran intervención que tuvo días antes de su muerte. Tanto este documental Soaked in Bleach como el documental Montage of Heck salieron el mismo año, entonces puede que al momento de hacer el uno no tenían la información del otro. Si resalto que la única persona que haya dicho que el Kurt de adulto quisiera hacer eso haya sido Courtney, que con lo que pasó en Roma y lo que pasó cuando se llamó a la policía. Ahora bien, como persona que ha pasado por esto con personas cercanas, sí les voy a decir que si pasa que ni siquiera las personas más allegadas tienen idea que la otra tiene esos pensamientos intrusivos de desvivirse. Eso hasta que sucede, dejando a sus seres más cercanos con millones de preguntas. Entonces no me parece descabellado que, para amigos, su abogada y así, Kurt nunca hubiera manifestado esas intenciones y por eso nieguen que él lo haya querido hacer. Si el hombre tenía esos pensamientos desde niño, nunca buscó ayuda ni tratamiento y aparte tenía ese montón de problemas que les he venido mencionando, no me parece una idea sacada de la nada que el gatillo lo haya alado el mismo Kurt. Y tengan en cuenta que el manager de Nirvana también decía que el hombre la estaba pasando mal, entonces testimonios sí hay. También me atrevo a decir que estas teorías y este documental me suenan mucho a político en campaña. Me hablan mucho del qué, pero no me hablan del cómo. Voy a bajar el desempleo, voy a arreglar la economía, ok. ¿Cómo? Entonces me dicen que a Courtney le beneficiaba que él ya no estuviera, que la última nota que supuestamente dejó Kurt no cuadra y muchas de las cosas que ella decía tampoco, pero no me hablan de una posible teoría de cómo ella organizó todo para que aquello sucediera, o si se le vio haciendo movimientos raros, hablando con gente rara, antes o después. Si fue un plan de meses y estuvo comprando gente, igual tenía que lograr que Kurt hubiera adquirido esa escopeta, que hubiera decidido quedársela y no dejársela a Dylan, que hubiera decidido escaparse de donde estaba y que hubiera decidido irse a su casa en Seattle y no a otro lado. Todo mientras ella no se movía de su lugar en otra ciudad. Por otro lado, sí me causa curiosidad ese tipo Cali y la poca información que hay de él, y que cuando Tom quiso hablar con él, Courtney saliera a decir: "Ay, es que ya se fue de la ciudad". Entonces ya tendríamos que mirar qué motivos tendría Cali, siendo él la última persona de su círculo que vio a Kurt con vida. Se me ocurre que si Kurt iba a divorciarse de Courtney y si él era más amigo de Courtney que de Kurt, es posible que su interés de seguir siendo mantenido se viera perjudicado, mientras que si Courtney hereda todo y le promete seguir manteniéndolo en la nómina, es mejor si Kurt ya no está. Esta sería mi única teoría conspirativa, pero nuevamente no hay ningún testimonio ni movimiento raro que indiquen o mencionen que él estuvo haciendo cosas raras por
esos días, que se hubiera ausentado por unas horas o qué sé yo, pero no hay nada y jamás fue un sospechoso. ¿De dónde salieron esas notas que fueron encontradas y que ni Tom ni Dylan vieron la primera vez que revisaron la casa? Si Courtney falsificó la última nota de Kurt, ¿en qué momento la dejó tan bien puesta en la cena? Ella tendría que haber sabido que Kurt llegaría o sería llevado a ese invernadero, porque el nivel de sustancias en la sangre de él indica que debería haber estado inconsciente. Es posible que la adrenalina o no sé, que pudo haber sentido Kurt hubiera sido suficiente para contrarrestar los efectos de eso que se inyectó. Sí, hay muchas preguntas que quedan al aire, tanto por el lado de que Courtney fue culpable como por el lado que no. La verdad yo no pienso que ella lo haya hecho, pero puedo entender por qué la señalan. Pero tengan en cuenta una cosa ya para cerrar. Tenemos a la Courtney drogadicta, problemática, errática, indecente, boca floja, irresponsable, violenta, mala madre y desaliñada, o tenemos a la mujer que planeó un crimen limpio y salió bien librada. A lo que voy es que, siendo Courtney como es, alguna información ya habría vomitado, pero no. Eso sí, para que también lo tengan en cuenta. Como ven, Tom ha sido bastante vocal con respecto a lo que sabe, lo que teoriza y mostrando las grabaciones que tiene de Courtney. Y aún así, ella jamás ha tomado acciones legales en contra de Tom Grant. De pronto ella quiere dejar todo de ese tamaño, no seguir revolviendo la tumba de Kurt, o porque de ir a un juicio tendrían que revelarse cosas que ella no quiere. La teoría del porqué de eso se las dejo a ustedes. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Entonces ahí lo tienen. Díganme ustedes qué piensan ya con toda la información de ambos lados. ¿Qué opinan? No creo que jamás tengamos más información al respecto. Kurt fue cremado, entonces no hay de dónde sacar nuevos datos. Y como lo mencioné en su primer video, Courtney y su hija han tomado acciones legales para mantener las fotos de la cena fuera del público. Entonces nos vamos a quedar con la duda básicamente. No siendo más, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias, dale like a este video si te gustó, suscripción, campana, todo eso que ya saben y conocen. Yo no soy de insistir, pero esas interacciones sí ayudan al canal y me ayudan a mí para seguir con esto. También dejo mis redes sociales, últimamente estoy muy activa en Threads, donde me gano insultos de la gente, para que vayan y me sigan e interactúen un poco más conmigo. Toma agua, aplícate protector solar, es mejor quemarse que desvanecerse y nos vemos a la próxima.